Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Vale, muchísimas gracias. Ustedes saben quién es Diego Socha, ¿cierto? Sí, Sí, profe. ¿Es de este curso? No, No, profe. Ok. Y un tal... ay, Delgado Delgado. No sé si de pronto sea el papá del señor sí, Delgado. creo que él sí es, creo. Y Juan Diego Melo, ¿también es de acá? No, No, profe. Ah, vea pues, interesante. Juan Diego Melo, Diego Socha. Interesante, interesante. Ok, esperemos a ver si tratan de conectarse nuevamente. Si se dan cuenta cómo cae la gente. Súper, súper fácil. Bueno, entonces muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Eh, em, Vamos a iniciar nuestra clase de estadística. Hoy les tengo buenas noticias. Em, Hoy vamos a ver la distribución más sencilla de todas. Esa es una buena noticia, diría yo, porque de las 6 que vamos a ver, o sea, ya vimos 3, hoy vemos la cuarta, nos faltarían 2. La cuarta, o sea, la de hoy es la más sencilla. Vamos a explicar eso en, en unos 15-20 minutos y el resto sería como hacer ejercicios para que ustedes entiendan bien el concepto de la distribución de hoy. Esa distribución se llama distribución geométrica. ¿Listo? Esa distribución se llama distribución geométrica. ¿Vale? Entonces para que tengan presente eh, cuál es esa distribución y pues nada, vamos a iniciar con la explicación. Vamos a iniciar con la explicación, espero que presten mucha atención. Es muy parecida, bastante parecida a la binomial, aunque ahí se va a cambiar ciertos parámetros. En realidad es un solo parámetro el que cambia, y tiene unas palabras claves para poderlas reconocer. Unas palabras claves para poderlas reconocer. Bien, me hacen un favor, yo creo que ustedes tienen un grupo ahí de WhatsApp, ¿no? Si en dado caso quisieron ingresar con el nombre de pronto de su papá o de su mamá, digan que por favor traten de entrar nuevamente, que ahí, si en dado caso, si se identifican quién es, eh, Mateo Nicolás Ferro, ¿lo conocen? no, profe. Ja, No, profe, yo soy re X. Pues ese quedó sin nombre. Mateo Nicolás Ferro, interesante. Pero no lo conocen, ni es papá ni primo de nadie, ¿cierto? Pues dile a ver si habla, pero no, ni idea. No me voy a no me voy a exponer. Creo que no, porque todo el mundo ya me dio su correo hace mucho tiempo y creo que nadie me ha escrito de que tiene dificultades para ingresar. No admitir. Listo. Entonces, voy a empezar a presentar la pantalla. Me confirman que se esté viendo. Sí, 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 profe. profe. Listo. Listo, vale. Entonces vamos a iniciar nuestra clase explicando qué distribución es la que vamos a ver. Entonces presten mucha atención, es muy sencillo lo de hoy. Vamos a ver la distribución geométrica, ¿vale? Se llama distribución geométrica. Dice, vamos a reconocer paramétricamente las variables con distribución geométrica a partir de la naturaleza de los experimentos aleatorios de tipo éxito y fracaso. ¿Cómo se les conoce a estos experimentos que solo tienen éxito y fracaso en sus resultados? lo de Bernoulli, Lo de Bernoulli. Muy bien, ¿quién habló ahí? Zambrano. Zambrano. Sí, señorita, muchísimas gracias. Se llaman experimentos de Bernoulli. Muy bien. Entonces, experimentos aleatorios de éxito y fracaso con un número no fijo de los mismos.
aquí ya va a cambiar el asunto. Dice que el número va a variar, el número de experimentos va a variar, con el fin de calcular la probabilidad de un primer éxito, y esto sí lo voy a resaltar. Ojo con estas palabras claves: primer éxito o primer fracaso. ¿Listo? Primer éxito o primer fracaso en el experimento número n. En el experimento número n. Entonces, si nos están diciendo que la cantidad de experimentos va a variar, entonces este n ya lo vamos a llamar x. Cuando varía, entonces le colocamos una variable, ¿no? El nombre de una variable, que en este caso es x. ¿Listo? Bien. Presten atención. Hay varias cosas que se van digamos que a aparecer. Se van a aparecer a la distribución binomial. Todas estas condiciones que hablan acá se parecen a la binomial. Sin embargo, va a haber un punto en donde nos vamos a despejar de la binomial, o sea, algo que va a diferir de ella. Entonces póngale cuidado. Son cosas muy parecidas a la binomial. Entonces dice, distribución geométrica. Cuando en una sucesión de pruebas, queremos, esperen un momentico, sí. Cuando en una sucesión de pruebas queremos saber el número de la prueba, ojo, el número de la prueba en el que ocurre el primer éxito. El número de la prueba que ocurre el primer éxito. O sea que van a existir experimentos en donde siempre va a ser falla, falla, falla o fracaso hasta obtener un primer éxito. Hasta obtener un primer éxito. Que en este caso, el primer éxito, vamos a tener en cuenta es qué número del experimento obtuvimos el primer éxito. O sea que aquí es donde vamos a tener nuestro x. Y en la fórmula aquí lo llaman k. También se puede llamar x o se puede llamar k, de cualquier manera. ¿Listo? O sea que estamos hablando del primer ensayo, segundo ensayo, tercer ensayo, y vamos a querer encontrar el ensayo en donde ocurre el primer éxito. ¿Listo? Nuestro primer éxito. Bien. Condiciones necesarias para que sea distribución geométrica. Esperen un momentico. Creo que estaba así. Bueno. Entonces, dice, existen solamente dos resultados posibles en cada ensayo. Ojo, existen solamente dos posibles resultados en cada ensayo, llamados arbitrariamente éxito y fracaso. O sea que se parece a un experimento de Bernoulli, o a un proceso de Bernoulli, o a una binomial. 2. La probabilidad de un éxito representada por P permanece constante en todos los intentos. O sea que nuevamente trabajamos P como la probabilidad de éxito. ¿Cuál era la letra de fracaso? Q. Q. La letra de fracaso era Q. Y ustedes deben acordarse que P más Q es 1, ¿no? Si sumamos las dos probabilidades tiene que dar 1 porque no hay ningún otro resultado posible. Bien. Entonces dice que la probabilidad de éxito representada por P permanece constante en todos los intentos. O sea que ya sea el primer ensayo, el segundo ensayo, el tercer ensayo, siempre la probabilidad de éxito va a ser P. ¿Listo? Siempre la probabilidad de éxito va a ser P. Bien. Tercero. Todos los n intentos repetidos son independientes. Por lo tanto, cada experimento es independiente al otro. O sea que el resultado de uno no afecta al siguiente, el resultado del anterior no afecta a los siguientes. Todos son independientes entre sí. ¿Listo? O sea, algo muy parecido a la binomial, pero aquí es donde tenemos nuestra diferencia. En este punto es donde está la diferencia con la binomial. Vea lo que dice. Se cumple las mismas suposiciones de la distribución binomial, excepto que n no es fijo. ¿Cómo así que n no es fijo? Entonces acordémonos de algunos ejemplos de la binomial. Por ejemplo el de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces él lanza 6 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que él falle 2? Pues el n ahí es fijo, porque el n sería 6. ¿Sí? La cantidad de experimentos sería 6 en lo de Cristiano Ronaldo, ¿no? En el otro ejemplo, el de los nacimientos, ¿cuál es la probabilidad de que los próximos 5 nacimientos 3 sean prematuros? O sea que el número de ensayos es 5, o sea es un número fijo, ¿sí? Un número fijo de nacimientos, ese número es fijo. Pero acá en la distribución geométrica ese n no va a ser fijo, por lo tanto al n lo vamos a llamar x. ¿Listo? Al n lo vamos a llamar x. Bien, póngale cuidado. Acá en este caso tenemos la función de probabilidad, o sea la fórmula que vamos a utilizar es muy sencilla. Acuérdese que se llama x o se llama k, cualquiera de las dos maneras. La fórmula sería 1 menos p elevado a la k menos 1 o elevado a la x menos 1 por p.
Y pues todo el mundo ya debe conocer quién es P, que es la probabilidad de éxito, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿quién es 1 menos P? ¿A quién se le conoce como 1 menos P? Mire, A Q. Correcto. ¿Quién dijo Q? Camila Farfán. Señorita Farfán, muchísimas gracias. Dale. Efectivamente es Q. 1 menos P es Q. Por lo tanto, esta fórmula, dependiendo usted cómo se sienta más cómodo, usted la puede trabajar como Q elevado a la, por ejemplo aquí K es el mismo X elevado a la X menos 1 por P. Usted puede trabajar la fórmula así o la puede trabajar de esta manera, como usted se sienta más cómodo. Si usted puede hacer la resta de 1 menos P, pues prácticamente que con solo el P y el X ya puede solucionar el ejercicio. Pero si se siente más cómodo con el Q, entonces calcula P, calcula Q y luego calcula el X. Pues en realidad el ejercicio le va a dar a usted el X. Bien, entonces de cualquier manera, o sea, como usted se sienta más cómodo, trabaja o esta fórmula o esta fórmula. Igual las dos fórmulas son muy sencillas. Bien, ahora les voy a dar dos fórmulas ahí como para que tengan en cuenta. No les voy a demostrar porque la demostración va a quedar al lector, o sea, a ustedes, el que quiera demostrar y de pronto que quiera mostrarme esa demostración y explicarla, va a tener ahí unos punticos extras. Pero son muy buenos esos puntos. Lo que pasa es que esas demostraciones son un poco largas, son difíciles de entender, pero por eso es que valen la pena poderlas demostrar. Bien, entonces tenemos que la esperanza de una variable aleatoria con distribución geométrica, es 1 dividido en P. Muy sencillo. 1 dividido en la probabilidad de éxito. Y la varianza es 1 menos P dividido P cuadrado. 1 menos P dividido P cuadrado. Bien, ahorita más adelante le vamos a dar sentido a esta esperanza dentro de esta distribución. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo. Yo me imagino que todo el mundo conoce el lanzamiento de dados, como ya lo hemos trabajado casi todos los años, ¿no? Entonces vamos a lanzar dos dados. Al lanzar dos dados y anotar su puntaje, anotar el puntaje, la suma de los dos puntajes, ¿cuál sería el espacio muestral? O sea, ¿cuáles serían los posibles resultados? ¿De dónde a dónde? ¿sumado o sin sumar? Sumados. Ah, pues serían 2, 3, ¿Hasta dónde? 4, 5 hasta 12. Hasta el 12. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora, yo creo que ya también todos ustedes saben cómo calcular las probabilidades de cada uno de estos posibles resultados. A ver, vamos a sacar la probabilidad de obtener un 8. Entonces, como son dos dados, entonces cada dado tiene 6 posibles soluciones. O sea que si multiplicamos estos dos, ustedes serían 36 posibilidades completas, ¿no? 36 posibilidades completas. Pero ¿cuántas de esas 36 dan 8? Entonces empecemos a ver, ¿cuáles servirían? 4 y 4. 4 y 2 y 4, 6. 2 y 6, 5 y 3. 5 y 3. ¿Y cuáles otras? 3. 6 y 2 6 y 2. Y 3 y 5. y 3 y 5. ¿Hay alguna otra que dé 8? No, ¿cierto? Son esas, porque si usted me dice pues el 4 y 4, pues ya está, ¿no? Ya está. Entonces serían 5. 5 de esas 36 posibilidades dan 8. Entonces la probabilidad de sacar 8 es 5 de 36. ¿Sí o no? Muy sencillo. La probabilidad de obtener 8 es 5/36. Bien, ahora voy a hacer una pregunta. Ojo con la pregunta porque la pregunta tiene algo interesante que no tenían las otras preguntas en las otras distribuciones. Póngale cuidado. Entonces nuevamente se lanzan dos dados y se define X como la variable aleatoria del puntaje sumado, ¿no? Del puntaje sumado. Vea la pregunta que se va a hacer. ¿Cuál es la probabilidad de obtener, ojo, de obtener 8 por primera vez en el sexto lanzamiento? ¿Listo? Entonces hay algo que llama mucho la atención y es que dice por primera vez, ¿sí? O sea, obtener por primera vez 8 en el sexto lanzamiento.
Voy a tratar de explicarles aquí rápidamente qué significa. Entonces, uno lanza los dados varias veces, ¿no? Entonces tenemos lanzamiento 1, lanzamiento 2, lanzamiento 3, lanzamiento 4, lanzamiento 5, lanzamiento 6 y pues de ahí en adelante, ¿no? Pero entonces la idea es que todos los lanzamientos antes del lanzamiento sexto sean distintos a 8. O sea que tuvimos, como se conoce coloquialmente, fracaso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer lanzamiento sacamos 11, en el segundo lanzamiento sacamos 7, en el tercer lanzamiento sacamos 4, en el cuarto lanzamiento sacamos 9, en el quinto lanzamiento volvimos a sacar 7 y en el sexto lanzamiento obtuvimos por primera vez 8, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir la distribución, obtener esta probabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que pase efectivamente esto? Que salga el 8 por primera vez en el sexto lanzamiento, que salga 8 por primera vez en el sexto lanzamiento. Entonces, para poder dar solución a esto, necesitamos definir dos cosas nomás: quién es P y quién es X. ¿Listo? ¿Quién es P y quién es X? Como la 5 sobre 36 y 31 sobre 36. La primera respuesta sí está bien, la segunda no. Vale, cuidado. La probabilidad de éxito. X sería 6. Sí, correcto. X sería 6, muy bien. Entonces, vale, cuidado. La probabilidad de éxito nos habla de la probabilidad de obtener 8 y ya la calculamos, vea. 5 sobre 36. Y X es la pregunta, es decir, el número de lanzamiento, vea lo que yo les había dicho, el número de lanzamiento donde obtenemos nuestro primer éxito. O sea que en este caso, el número de lanzamiento debe ser el sexto, o sea que X debe ser 6. ¿Listo? Porque queremos nuestro primer 8 en el sexto lanzamiento. Ahora sí, señor Campos, la segunda respuesta era Q. O sea que Q, ¿cuánto vale? 31 sobre 36. 31 sobre 36, efectivamente. Entonces Q se entiende como la probabilidad de no obtener 8, ¿no? Esta es la probabilidad de obtener 8 y esta sería la probabilidad de no obtener 8, de que caiga cualquier cosa menos 8. ¿Sí o no? Entonces ahí tenemos éxito y fracaso. Bien, entonces ya la probabilidad se puede calcular rápidamente a partir de la fórmula. Vea, espero que se haya acordado de la fórmula. Vea, la fórmula dice: la probabilidad de que X tome un valor K es, a ver, bueno, vamos a trabajar nuevamente como la variable X que tome un valor X sería igual a Q elevado a la X menos 1 por P, si se siente más cómodo con Q y P, o si no sería 1 menos P elevado a la X menos 1 por P. Cualquiera de las dos funciona. ¿Listo? Entonces acá, como calculamos Q, entonces vamos a calcularla directamente. Entonces la probabilidad de obtener 8 en nuestro sexto lanzamiento por primera vez sería Q, que es 31 sobre 36 elevado a la X menos 1, o sea, elevado a la 6 menos 1, ¿sí o no? Elevado a la 6 menos 1 por P, que es 5 sobre 36. ¿Listo? Que es 5 sobre 36. Y pues prácticamente que eso se puede reescribir como 31 sobre 36 elevado a la 5 por 5 sobre 36. No sé si alguien ya tiene esa respuesta. 0.065. 0.065. Creo que da otra cosa. Ah, no, mentiras, perdóname. O de pronto sí. Ah, no, listo. No, sí, creo que sí. 0.065. ¿A todo el mundo le dio lo mismo? Sí. Sí. Listo, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién dijo primero 0.065? Lara. Lara, yo te tengo por acá. Listo, efectivamente, Lara, 0.065. ¿Y en porcentaje cuánto sería eso? 6.5. 6.5%. Perfecto. Entonces, esa sería la respuesta. Solo nos faltaría sacar la respuesta redactada, que para mí es tan importante como el proceso. La respuesta redactada para mí es tan importante como el proceso, porque con la respuesta redactada yo sé directamente si usted entendió o no entendió el ejercicio. ¿Listo? Entonces, la respuesta redactada a este ejercicio yo se las voy a colocar por primera y única vez, y ya después usted la va a tener que redactar por sí solo. A ver, póngale cuidado. Aquí la respuesta redactada sería: la probabilidad de sacar 8 por primera vez en el sexto lanzamiento es del 6,5%. La probabilidad de sacar 8 por primera vez en el sexto lanzamiento es del 6,5%. Esa sería la respuesta redactada en contexto. ¿Listo?
en contexto. O sea que se cumple lo que está pasando, ¿no? Los primeros 5 lanzamientos no obtuvimos 8, pero en el sexto sí. O sea que esa probabilidad de que pase exactamente lo que acabo de describir es del 6,5%. ¿Listo? Es bastante sencillo. Ahora voy a explicarles solo la esperanza. ¿Qué significa la esperanza dentro del contexto? Vale, cuidado. Se supone que la esperanza no está dentro de la pregunta, porque en ningún lado le están diciendo calcule la esperanza. No, simplemente la vamos a calcular ahí como desparche y para saber qué significa dentro del contexto. A ver, póngale cuidado. La esperanza se supone que es 1 sobre P. ¿Sí? Es 1 sobre P según la fórmula que yo les di ahí, 1 sobre P. O sea que acá sería 1 dividido en P, que en este caso sería 1 dividido en 5/36. 1 dividido en 5/36. ¿Vale? ¿Cuánto nos daría 1 dividido en 5/36? ¿Cuánto les da eso? 7,2. 7,2. Muy bien, 7,2. Ojo, voy a explicar por primera y única vez qué significa este 7,2 en contexto. Ojo, esto no es ninguna probabilidad, es una esperanza, es un promedio. ¿Listo? Es un promedio, es un valor esperado. Póngale cuidado lo que significa este 7,2. Voy a decirlo una vez. Escuchen bien. 7,2 significa que en promedio, ojo, en promedio hay que hacer entre 7 y 8 lanzamientos. Ojo, entre 7 y 8 lanzamientos para obtener por primera vez un 8. Hay que hacer en Pero con la promedio. pregunta, Sí, y qué pena interrumpirlo así. O sea que, digamos, si nos da un valor cerrado, sería, digamos, ahí, si era 7, es 7, pero si nos da, digamos, 7,1 es así, ya lo Sí, tenemos que aproximar correcto. a Sí. 7 o el siguiente. correcto, sí señor. ¿Sabe por qué? Porque los lanzamientos no tenemos un lanzamiento 7,2, sino tenemos un séptimo lanzamiento y un octavo lanzamiento. Por eso es que hay que aproximarlo a los lanzamientos más cercanos, por lo que es una variable aleatoria Profe, discreta. Sí señor. una pregunta ahí, la esperanza matemática nunca nos puede dar un número entero. Sí, claro, puede dar entero. Ahorita nos vamos a dar cuenta con los otros ejemplos que puede dar entero. ¿Listo? Bien, entonces, recuerden, esto significa en este contexto, ojo, en este contexto significa que en promedio hay que lanzar casi 7 u 8 veces, entre 7 y 8 veces, para obtener por primera vez un 8. Profe, ¿Sí? pero en general ¿cómo se llama? De lo de distribución geométrica, ¿qué significaría la esperanza? La esperanza es en promedio el valor que debemos hacer en los ensayos para obtener el primer éxito. Ok. ¿Listo? De manera general, la esperanza es el valor esperado o el promedio de ensayos que debemos hacer para obtener el primer éxito. En este caso, nuestro éxito es... Profe, Sí, señor. pero pues yo le puedo responder, digamos, esa pregunta sacando la esperanza. No, porque Porque es ahí que... la esperanza no nos sirve. Sí, por eso les estoy diciendo que la esperanza aquí la calculamos fue por desparche, porque la pregunta va encaminada a que el sexto lanzamiento sea nuestro primer 8. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que el sexto lanzamiento sea el primer 8 es del 6,5. Ahora, por desparche, calculamos la esperanza aquí. Y la esperanza del experimento como tal es saber cuántos lanzamientos en promedio debo hacer para poder obtener nuestro primer éxito. En este caso el éxito es obtener 8. O sea que normalmente deberíamos hacer entre 7 u 8 lanzamientos para obtener nuestro primer 8. Pero eso no tiene nada que ver con la pregunta. La pregunta se soluciona así. ¿Listo? Entonces esto haría parte de la otra pregunta, ¿no? De la segunda pregunta, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, voy a seguir con la explicación. Con los siguientes ejemplos se va a entender. No se vuelvan una sopa, porque créanme que es más sencillo. Póngale que los siguientes ejemplos es mucho más simple trabajar. A ver, póngale cuidado. Dice, en un proceso de manufactura. Profe, perdón. Sí. ¿La varianza tampoco es importante ahí? No, la varianza sí es importante. Lo que pasa es que no la vamos a calcular. Pero después sí, o sea, para darle un significado a la varianza hay que sacarle la raíz cuadrada para sacar la desviación estándar, ¿se acuerdan? Que normalmente la variable aleatoria se desvía tanto del promedio, pero eso más adelante lo vamos a revisar. Por el momento vamos a centrarnos en responder las preguntas y en darle contexto a la esperanza, es lo único. Necesito que tengan claro esto primero, ¿vale?
Bien, entonces vamos a iniciar con este ejemplo. A ver, ojo porque aquí ya necesito que se empiecen a participar. En un proceso de manufactura se sabe que la probabilidad de obtener una pieza defectuosa, ojo, la probabilidad de obtener una pieza defectuosa es del 2%. ¿Cuál es la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? ¿Cuál es la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa? Vea que otra vez vuelve y sale la palabra clave, vea. Sea la primera defectuosa. Es decir que necesitamos sacar 7 piezas en perfecto estado y que la octava sea la primera defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda eso? ¿Sí? Entonces, presten atención. La pregunta se centra en las defectuosas. Por lo tanto, nuestro éxito es que salga defectuosa. ¿Listo? Nuestro éxito es que salga defectuosa. ¿Quién podría decirme cuánto vale P entonces? 0.2. 0,02. 0,02, correcto. Ojo porque, 0,98. ¿qué es 0,98? Q. Ah, pero estaba preguntando P. Ok, listo. Entonces 0,02 es la probabilidad de sacar una defectuosa, o sea, nuestro éxito. Acuérdense que 0.2 es el 20%, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta que el 2% es el 0.02, ¿vale? Bien, entonces, como dijo el señor Campos, 0,98. Entonces, ¿quién es el 0,98? Q. Q, correcto. O sea que Q sería la probabilidad de sacar una pieza en perfecto estado, ¿no? Una pieza en perfecto estado. Ok, y la otra pregunta importantísima es saber quién es X. En este caso, ¿cuánto? 7. 8. 8. ¿Sí? 8. X es 8 porque queremos que la primera defectuosa sea la octava pieza. Por lo tanto, X es 8. ¿Listo? P, Q y 8, que es X. ¿Listo? O sea que ya podemos aplicar la fórmula, vean. Entonces, la probabilidad de que la octava pieza sea la primera defectuosa. A ver, apellido. Campos. Campos, ¿cómo queda la fórmula? 0.98 Sí, elevado a la 8 menos 1 sí, por 0.02. muy bien, señor Eso Campos. da 0.0173. 0.017, dejémoslo ahí, 0.017. Muy bien, muchas gracias, señor Campos, ahí tiene su punto. Bien, otra persona, ¿cuánto es qué porcentaje sería esto? Marulanda, ¿cuánto de eso? 1,7%. 1,7%, ok. Y, muy bien, gracias. Y faltaría entonces entender en contexto qué significa ese 1,7%. ¿Listo? La respuesta redactada. Apellido. Abril. Abril, cuénteme qué significaría este 1,7% en el contexto. La probabilidad de sacar por primera vez en la octava pieza sea defectuosa es del 1.7%. Sí, señor, correcto. Esa sería la respuesta redactada, ¿sí? Y céntrense también en la pregunta que también hace el ejercicio, ¿no? Entonces usted podría sacar de aquí la respuesta, vean. Entonces usted podría decir, la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa es del 1,7%. Importante que salga esto, que diga primera vez y que diga en qué ensayo, ¿no? En qué ensayo sea esa primer éxito. ¿Listo? Entonces la probabilidad de que la octava pieza inspeccionada sea la primera defectuosa es del 1,7%. Entonces ya tendríamos nuestra respuesta redactada. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Muy sencillo el primero, el siguiente ejemplo. A ver. Dice, si la probabilidad de que un tirador experto dé en el blanco es del 95%, ojo, vea, o sea que es un experto en tiro al blanco, ¿no? Entonces, la probabilidad de un tirador experto dé en el blanco es del 95%. ¿Cuál es la probabilidad de que falle por primera vez? ¿Cuál es la probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo? Ojo, la pregunta se está centrando en fallar, no en acertar. Por lo tanto, ¿cuánto valdría P? 0.05. 0.05, correcto. Debe ser 0.05 porque el 0.95 es la probabilidad de acertar. Pero como la pregunta se está centrando en fallar, o sea que nuestro éxito
contradictoriamente es fallar, ¿no? Nuestro éxito acá va a ser que falle. Entonces la probabilidad aquí sería del 0,05. Entonces, ¿cuánto valdría Q? 0.95. 0.95, correcto, 0.95. Esa sería la probabilidad, en este caso, de acertar. Bien, y la pregunta también más importante, ¿cuánto vale X? 15. 15, correcto, 15. ¿Por qué? Porque queremos que el primer fallo de esta persona sea el 15, el decimoquinto disparo, ¿no? El decimoquinto disparo. Por eso X debe ser 15. Y ya cuando usted cuando usted encuentra estos valores, aplicar la fórmula es lo de menos, ¿no? Listo. Apellido. Marulanda. Marulanda, ¿cómo queda la fórmula? Sería PX15 es igual Sí. a 0.95 Ajá. a la 1 menos X a la 1 menos 15 No. Al revés. a la X menos 1, sí. A la X menos 1. ¿Pero cuánto vale X? 15, o sea, la 15 menos 1, o sea, 14 Sí. por 0.05. 0.05. Correcto, Marulanda. Efectivamente, esa sería la fórmula, ¿no? Entonces, acordémonos que es Q elevado a la X menos 1 por P. ¿Listo? Q elevado a la X menos 1 por P. Muy bien, o sea que esto se puede reescribir como 0,95 a la 14 por 0,05. ¿Cuánto da eso? 0.024. 0.024. 24, sí. Ok. ¿En porcentaje? 2.4. 2.4%. 2.4%. Perfecto. Ok, apellido. Clara. Lara, señorita Lara, muchísimas gracias. ¿Cuál sería la respuesta redactada? La probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo es del 2,4%. Muy bien, perfecto, no podría haber quedado mejor. Muy bien, entonces esa sería la respuesta, ¿no? ¿Sí la escucharon? La probabilidad de que falle por primera vez en su 15º disparo es del 2,4%. ¿Listo? Muy sencillo, bien, vamos con el siguiente. Siguiente y último. Dice: una central telefónica de una empresa está permanentemente ocupada. Si la probabilidad de lograr hacer una llamada en los momentos de mayor congestión es del 6%, calcule la probabilidad de que se tenga que hacer 10 intentos para lograr comunicarse. 10 intentos para poder lograrse comunicar por primera vez, ¿no? Aunque no lo dice exactamente o de manera literal, uno sabe que si tiene que hacer 10 intentos es porque ninguna se la han contestado, ¿no? Entonces, el 10º intento debe ser el éxito. Muy bien, entonces, rápidamente, ¿aquí cuánto valdría P? 0.06. 0.06, abril, ¿cierto? Sí, señor. Listo. P sería 0.06. Muy bien, o sea que ¿cuánto vale Q? 0,94. 0,94. Muy bien, ¿quién habló ahí? Farfán. Farfán, gracias. O sea que Q sería 0,94 y la pregunta también importante, ¿quién sería X? 10. 10. ¿Listo? X sería 10 porque se hacen 10 intentos hasta que le respondieron por primera vez, ¿no? Se entiende, se sobreentiende. Ok, entonces ya sería encontrar la fórmula. Muy bien, apellido. Abril. Parada porque Abril ya tiene sus punticos por ahí. Parada, a ver, cuénteme. Bueno, 0,94 Sí, a la 10 menos 1 a la 10 menos 1. por 0,06. Perfecto, así quedaría entonces 0,94 que es Q elevado a la 10 menos 1 por 0,06, o sea que eso se puede reescribir como 0,94 elevado a la 9 por 0,06. Bien, ¿cuánto nos daría eso? 0,034. 0,034. Ok, a todo el mundo le dio lo mismo, ¿no? Sí. Ok. ¿El porcentaje de esto? 3,4. 3,4%. Muy bien. Apellido. Garzón. Garzón, señorita Garzón, cuénteme cuál sería la respuesta redactada. La probabilidad de que se tengan que hacer 10 intentos para lograr comunicarse es del 3,4%. Perfecto. Esa sería la respuesta redactada. La probabilidad de que se tengan que hacer 10 intentos para lograrse comunicar
es del 3,4%. Y ahí tendríamos la respuesta redactada. Muy bien. O sea que des en cuenta que es muy sencillo, ¿no? Hay que saber quién es P y quién es X, porque con P ya puede hallar Q, ¿no? Y como ustedes se sienta más cómodo, ¿no? Si aplicando 1 menos P elevado a la X menos 1 por P, o Q elevado a la X menos 1 por P, como usted se sienta más cómodo, ¿vale? Bien, ahora lo que les prometí, vamos a entender o a identificar qué significa la esperanza en cada uno de estos ejercicios. Vamos a calcular la esperanza en cada uno de ellos, aunque el ejercicio no nos lo pide, ¿sí? Ojo que no nos está pidiendo calcular la esperanza, queremos calcularla para entender qué significa, qué significado tienen cada uno de estos ejercicios. Entonces vamos a iniciar con el último, que ya que está más fresquito. A ver, póngale cuidado. Se supone que la esperanza se calcula como 1 sobre P, ¿no? Entonces sería 1 sobre ¿cuánto? 0,06. Listo, bien, ¿cuánto les da eso? 16,6. 16,6, muy bien. Apellido. Marulanda. Señor Marulanda, cuénteme, ¿qué significa ese 16,6 en el contexto? Sería como la cantidad de intentos que tiene que hacer el que está llamando para que le contesten la llamada, teniendo en cuenta que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? No. Sí. Sí. Señor Marulanda, se le cortó. Se le cortó. Internet. Bueno, más o menos ahí va la idea. Ahí le voy a colocar el punto, pero necesito otra persona a ver que me comente. A ver, otra persona. Lara, cuéntame, ¿qué significa ese 16,6? Que, bueno, creo que significa que tienen que hacer como 16 intentos de llamada antes de que les puedan contestar. Y las palabras antes claves, de tener su primer éxito. Correcto, ¿sí? Correcto. Ahí está la palabra clave. Entonces, efectivamente, ahí tendríamos nuestra respuesta redactada de la esperanza, ¿no? ¿Qué significa la esperanza? Entonces voy a tratar de redactarla un poquito ahí como para que ustedes entiendan. Se deben hacer en promedio, el valor esperado significa que se deben hacer en promedio entre 16 y 17 intentos antes de que le contesten por primera vez. ¿Listo? O sea que en promedio hay que hacer entre 16 y 17 intentos para que le contesten o para lograr comunicarse por primera vez. Eso es lo que significa el 16,6. ¿Listo? Bien, vamos con el siguiente. A ver, en el contexto del tirador experto. A ver, se supone que la esperanza es 1 sobre P. O sea que en este caso sería 1 sobre el 0,05. ¿Cuánto nos daría eso? 20. Entonces ahí respondo la pregunta al señor Acevedo. La esperanza también puede dar un número entero. ¿Listo? Puede dar un número decimal o un número entero. ¿Listo? Bien, apellido. ¿Ya? ¿Se cansaron? Bueno, Marulanda, a ver, otro intento, a ver. ¿Qué significa ese 20? La cantidad de intentos que tiene que hacer el tirador para que por primera vez falle su disparo. Ok, y le colocaría ahí en promedio, ¿no? En promedio. Sí. Correcto, muy bien, sí señor Marulanda. Entonces en promedio el tirador debe lanzar hasta 20 veces para poder fallar una vez, ¿sí? Por primera vez, ¿sí? Entonces ese sería como el significado. Hay que lanzar, o sea, el señor debe lanzar en promedio 20 tiros para que falle por primera vez. Y ahí ya tendríamos el significado en contexto de esa esperanza matemática, de ese valor esperado. Muy bien, y el último, antes de irnos, vamos a calcular esta esperanza. Entonces, a ver, un voluntario que la calcule directamente y todo, y que nos diga la respuesta redactada. Ya para irnos, yo sé que están cansados, pero ya es para irnos. A ver, ¿quién? Pues 1 sobre 0,02. Sí. Mira. ¿Cuánto nos daría Y eso? eso da 50. 50, ok. No. En este contexto de las piezas defectuosas, ¿qué significa? Señor, es que no escuché. En este contexto de las piezas defectuosas, ¿qué significa este 50?
Y la bendición. Pues en promedio hay que intentar como sacar 50 piezas para por primera vez llegar a la defectuosa. Algo así. Sí, Ah, pero señora. ese está. ¿Quién habló ahí? Para Parada, señorita Parada, muchísimas gracias. Efectivamente, eso es lo que significa este 50, que en promedio hay que sacar hasta 50 piezas para poder obtener la primera defectuosa. Hasta 50 piezas para poder obtener la primera defectuosa. En promedio, ¿no? En promedio, no es que siempre que oh sorpresa, la pieza número 50 sea la defectuosa. No, es un promedio, ¿no? Es un promedio. En promedio hay que sacar 50 piezas para que salga la primera defectuosa. ¿Listo? Eso era lo de hoy. Muy sencillo, ¿no? Bastante sencillo. Simple. Es la distribución la más simple de todas las 6 que vamos a ver. La distribución geométrica. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo está entendido? Sí, señor. sí, profe. Listo. No, si no hay ningún tipo de pregunta, entonces podríamos dar por hecho que terminamos las clases de esta semana. Chicos, muchísimas gracias. Muy amables. No sé si tienen preguntas y si no, entonces vea, nos rindió la clase. Tenemos 3 minuticos, pero pues si no hay preguntas, terminamos ya. No. Bueno. Entonces que estén muy bien, que descansen, juiciosos. Espero que puedan subir el taller hoy, el taller de estadística, ¿no? Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao. Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao. Que estén bien. Chao, profe, gracias. A ustedes que estén muy bien. Y una cosita, no le vayan a mandar el link a otras personas. Vea si se dan cuenta que ustedes mismos son los que mandan el link. Ustedes mismos son los que quieren hacer el daño a la misma clase. Entonces, por favor. ¿Listo? Bueno, chao.